estudiantiles, de familiares de colectivos, académicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. Por tanto, pues creemos que las ideas colectivas que se puedan expresar podrían también ayudarnos a reflexionar sobre este problema tan complicado, tan serio, y cómo es que llegamos hasta ese punto, vamos, cómo es que en Jalisco enfrentamos una situación tan difícil cuya solución no parece ser rápida. Ha habido muchas críticas desde los colectivos, la sociedad civil, desde la academia, a la actuación de las autoridades locales, y lamentablemente no nos parece que haya habido una respuesta que atienda con la dimensión que se requiere este grave problema de carácter social. Voy a dar la voz uno a uno a los participantes. Iniciaríamos con María Guadalupe Aguilar. Ella es madre de José Luis Arana Aguinal, desaparecido desde el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco. Ella es activista, defensora de derechos humanos, ha ganado premios respecto de derechos humanos, también ha sido reconocida por su labor. En septiembre de 2011 se une al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ella en 2013 funda este colectivo que se llama Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Por favor, señora Lupita, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho al comité la invitación, porque precisamente una de mis compromisos y de mi trabajo, de mi vida diaria, es precisamente que se visibilice el problema tan grave que es la desaparición forzada. La desaparición forzada en sí es un delito de conducta criminal, un delito de lesa humanidad, y no porque lo hayamos dicho nosotros, así está estipulado en la ONU, y nosotros y las autoridades tenemos que respetar el hecho de que es un terrible delito. Desafortunadamente, aquí en México no le dan la calidad como delito que es. Tenemos muchos desaparecidos. Hasta septiembre las cifras nos decían 121,000 desaparecidos en todo el país. Sin embargo, tenemos aquí en Jalisco tenemos más de 16,000 desaparecidos y solamente 43 consignaciones. Eso no puede ser, porque entre menos consignaciones hay, pues siguen haciendo lo que les da su gana a los delincuentes, ¿verdad? A sabiendas de que no les pasa nada. Nosotras, como madres principalmente, también hay hermanas, también hay esposas, siempre estamos buscando a nuestros desaparecidos. Tristemente, FUNDEG, que es el colectivo el cual coordino, y que gracias a Dios mis compañeras nunca me dejan sola, aquí están, estamos frente al CEMEFO desde la pandemia, porque resulta que en el 2019 todo mundo se enfermaba, menos nosotras. Supimos continuar nuestra búsqueda porque hay diferentes búsquedas, y nuestra búsqueda actualmente se ha centrado en el CEMEFO. ¿Por qué en el CEMEFO? Porque nos hemos dado cuenta que las ciencias forenses y la tecnología es lo único que nos va a llevar a encontrarlos, porque la mayoría de los muchachos se los lleva la delincuencia para matarlos. Tristemente, se oye terrible, pero la mayoría los encontramos muertos, los encontramos en fosas, y en el CEMEFO, desde el 2018, ¿se acuerdan de los tráilers? De la lamentada crisis forense, todavía está esa crisis forense, solamente que ahorita la tienen disfrazada. Ahorita no tenemos tráiler que se llevaban a los muertitos a vagar, pero sí, tristemente, nos los están dejando en pedazos. Es muy normal que nosotras ya sabemos, no se oculta ya nada, que sin la colusión de las autoridades, de las policías, de los tres ámbitos, de la policía municipal, la policía estatal
y hasta la Policía Federal, todo mundo están coludidos con la delincuencia. Eso nos lleva a que nuestra lucha sea cada vez más y más difícil. No sé si tengo tiempo de hablar sobre lo que es en sí la crisis forense o en un segundo término. ¿Le seguimos? Bien. La crisis forense. Esta, como les decía, se inicia desde la misma llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades de todo el país no se imaginaban la magnitud de personas desaparecidas y muertas que esto iba a ocasionar. Cuando ya no cabían en el CEMEFO, se instalaron en frigoríficos, lo cual en cierta forma no estaba mal. El problema fue el dinero, como siempre, ese maldito dinero, que no estaba dentro del presupuesto, ni las cámaras, ni el combustible, y al no proporcionarles dinero para el combustible, empiezan a echarse a perder ahí los mismos cuerpos, y fue lo que delató todo lo que estaba ahí. Ya no cabían, y si no nos diésemos cuenta las familias, muy probablemente hubiesen enterrado o incinerado esos cuerpos, pero se creó un espacio para guardar 248 cuerpos en el Panteón Ministerial de Coyula, en Tonalá. Los demás aún no se sabe qué fue de ellos. Aún no se sabe qué hicieron con ellos, y por más que preguntamos y exigimos de distintas formas la información, no se nos ha dado. Y de esos 248 que están en el Panteón Ministerial y que vino un grupo de guatemaltecos a petición de las familias para que nos diesen la identificación, solo han identificado 86. Tienen 3 años y no han podido identificar más. Se hace una campaña de toma de muestras para tratar de acelerar el proceso de la misma investigación, pero al entrar el nuevo gobierno, centramos todas nuestras esperanzas en ellos. A la par se creó y hubo cambios en Fiscalía. En ese entonces se crea la Comisión de Búsqueda, y obviamente ya todas las instituciones con su presupuesto integrado y obvio avalado por la crisis, pero con tanto difunto y cambio de administración, actualmente esto continúa siendo un desorden que obvio afecta a las familias. En el 2020 nos reunimos con el gobierno de Jalisco, reunión en la cual se nos presentó al equipo de antropólogos que les mencioné anteriormente, pero no nos ha dado buenos resultados. La comisión de búsqueda también tuvo un cambio. Todos los cambios de dirigentes de las instituciones que tienen relación con nosotros, todo nos atrasa. En ningún momento se nos dijo por qué despidieron a la maestra Francelia y por qué se tenía que hacer una nueva convocatoria para poder tener otro nuevo comisionado. Ahorita ya tenemos un nuevo comisionado, tenemos una nueva comisión, cambiaron de sede y aparentemente estamos caminando bien. Pero mientras se adapta todo eso, es tiempo que nos atrasa a todos nosotros. Prometieron en ese entonces que nos darían una respuesta, volviendo a los guatemaltecos, cuando vinieron hace 3 años, que nos tendrían una respuesta en un mes. Han pasado 3 años y solamente tenemos 86 respuestas. Todo esto nos hace ser personas revictimizadas. Alguien mencionó que el CEMEFO es la bodega de la Fiscalía, que pudiera ser. Sin embargo, esta bodega ya está siendo insuficiente para conservar y mantener en buen estado todos los cuerpos que salen de las fosas de Jalisco. Jalisco es una fosa, México es una fosa. Gracias. Muchas gracias, señora Lupita, Guadalupe Aguilar, de cariño, Lupita.
por este mensaje tan contundente en el sentido de evidenciar la grave crisis forense por la que atraviesa nuestro Estado. Voy a pedir que nos acompañe aquí, por favor, a la maestra Silvana Rabinovich, mientras voy mencionando algunas líneas de su currículum. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestra en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, se ha dedicado a la docencia, investigación y traducción. Su línea principal de investigación es la ética aplicada desde una perspectiva interdisciplinaria. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si está encendido. Está encendido, sí. Gracias, muchas gracias por la invitación y, bueno, es difícil hablar después de Lupita. Yo voy a contar la experiencia que tuvimos nosotros, que tenemos nosotros en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM, en un proyecto que se llama Heteronomías de la Justicia y que entendemos la heteronomía como la justicia del otro, en el sentido de que no es mi justicia para el otro, sino la justicia del otro. Aquello que para mí es algo justo, para el otro es percibido como injusto, aquello que para mí es un derecho ganado es percibido por el otro como un privilegio. Ponerse a trabajar desde ese punto de vista heterónomo de la justicia del otro obliga a cambiar completamente la perspectiva y a dejarse enseñar. Y eso es lo que hacemos. Y es lo que hicimos desde 2015 en un coloquio. Aquí está Dani Birkent, con quien venimos trabajando todos estos años, en el que vinieron, la mesa que abrió estaba Mario Vergara, la señora Mari Herrera y varios otros, estaba Juan Carlos Trujillo, y ahí empezó un diálogo pero también de un trabajo común desde la filosofía y la poesía. O sea, no somos gente de ciencias sociales ni de derecho, pero sí hemos trabajado muchísimo con ellos. Yo titulé a lo que traje, para no excederme, para lo poco de humanidad que adorna la tierra, in memoriam Mario Vergara. Quisiera anteponer a este breve homenaje un fragmento de un libro de filosofía que desde hace 25 años, una y otra vez, vuelve a mi memoria, pero que a partir de la aceleración de la violencia en Palestina e Israel, especialmente sobre la Franja de Gaza, he convertido en mi plegaria cotidiana. Dice así: para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario un aflojamiento de la esencia en segundo grado. A la guerra justa, declarada a la guerra, temblar e incluso estremecerse en todo instante por causa de esta misma justicia. Es necesaria esta debilidad, es necesario este aflojamiento sin cobardía de la virilidad por lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Está en el libro De otro modo que ser, de Levinas. Esta plegaria se encarna en cada una de las personas que dedican sus días a la difícil tarea de remover la tierra para buscar a sus seres amados. Por asumir de manera amorosa su vulnerabilidad, son ellas y ellos un reservorio de humanidad en al menos dos sentidos. Honran la conexión humana con el humus de la tierra, origen e inexorable destino de cada uno de nosotros. Y segundo, practican la humildad para rebelarse contra la humillación a la cual buscan someter los diversos poderes, como acabamos de escuchar a Lupita. Por eso, allí donde no se escondieron restos humanos, ellos ofrecen semillas de esperanza, que no es ornamento, sino obstinada afirmación de la vida. Con razón responden: quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Hace un tiempo leímos un poema con unas madres amorosísimas, ¿sí? Estaba entre ellas Fabiola Pensado también y María Antonieta Muñoz Roa. Una de ellas acababa de llegar de una búsqueda y contó cómo explicó a un joven guardia que les acompañaba que el amor es la fuente inagotable de su fuerza. Leemos con ellas poesía porque es una forma de escuchar de otro modo, para descubrir lo oculto, como saben hacer los sahoríes. Sahoreamos, existe ese verbo y significa escudriñar. Así
leímos saboreando el poema del palestino Mahmoud Darwish, La huella de la mariposa. Y empieza así: la huella de la mariposa no se ve, la huella de la mariposa no desaparece. Inmediatamente, con ojos encendidos de lúcido amor, Tony reveló: no desaparece precisamente porque no se ve. Esta afirmación cuestiona el privilegio de la mirada sobre los otros sentidos y muestra otros caminos de la memoria y el cuidado. Así, la memoria, aprendí a escucharlas, se cultiva de 1000 maneras y se fertiliza con amor de noche y de día. Este aflojamiento sin cobardía de la virilidad que revela lo humano me remite también a una mujer de la Biblia hebrea llamada Rizpa Bat Hayah, uno de los raros personajes cuyo nombre aparece filiado con la madre y no con el padre. Concubina del rey Saúl en tiempos de David, Rizpa logró cambiar la ley a fuerza de actos amorosos. A diferencia de Antígona, que confrontó a la autoridad, Rizpa desactivó la ley perversa que impedía el enterramiento de sus 2 hijos y sus 5 medio hermanos, hijos de Saúl con Mijal, con actos cotidianos de cuidado. Brevemente recuerdo la situación. En el contexto de una hambruna, el rey David descubrió la causa de la desgracia por un incumplimiento de su antecesor, el rey Saúl, con los gabaonitas. Este pueblo, traicionado por Saúl, exigió de su sucesor, para compensar la injusticia, la muerte de 7 de sus descendientes sin derecho a entierro, a fin de que la maldición prescribiera. Así Rizpa, esto lo pueden ver en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 21, sin contravenir la ley, ella protegió los cuerpos expuestos con sacos de día y de noche durante 6 meses, al cabo de los cuales el rey se enteró y permitió el digno entierro. Así, una mujer con actos de atención venció a la ley. Son dolorosos actos, perseverantes, radicalmente humanos, que George D. Uberman caracteriza como supervivencia de las luciérnagas y que yo propongo denominar vulnerabilidad poniéndole una H en el medio a la palabra vulnerabilidad, porque como humanos somos vulnerables, heribles, pero si hacemos de eso nuestra habilidad, entonces eso nos va a hacer abrazar esa condición con humildad en lugar de combatirla como si fuera una falla. Esto puede habilitar promesas insospechadas. Un paréntesis, yo tengo entendido que aquí en Jalisco también se ha hecho los tatuajes en henna. Bueno, eso empezó en un viaje que hicimos y que está aquí Dani también en el público, al Sáhara Occidental. Y era para pedir un par de zapatos para la muestra Huellas de la Memoria. Y la mujer saharauía que nos dio el par de zapatos y el mensaje para su padre, que busca desde 1976, nos dijo: ¿por qué no hacen tatuajes con henna? Que es lo que ellas hacen para adornar sus manos. Y entonces traficamos ahí los tubitos de henna y Cristina López Suárez nos ayudó para hacer los esténciles y que estuvieran las fotos. Pero esa idea viene de lejos, viene del Sáhara Occidental, de mujeres muy creativas. Hace unos años esa luciérnaga eterna llamada Mario Vergara definió la situación de las familias a quienes les arrebataron y desaparecieron a un ser querido como estar muerto y seguir con vida. Me remitió otro poeta, Paul Celan, que describió su experiencia en los campos de concentración así: estábamos muertos y sin embargo respirábamos. Mario nos dejó tarea, la de no permitir que el enojo corroa la creatividad que brota del amor y el humor. Por eso, cuando me contó cómo los medios se interesaban por ese, entre comillas, aparato que detectaba huesos, así le llamaban aquella varilla que con una masa hundía a 60 centímetros de la tierra, él supo aprovechar el equívoco en aras de un objetivo que siempre estuvo por delante y que es la costumbre de dignidad. Cuando supe con enorme tristeza que ese espíritu hormiga dejó la faz de la tierra para reunirse con su amada del otro lado, descubrí que su nombre habitará siempre en las palabras memoria. Si se ponen a pensar, Mario está dentro de la palabra memoria, las letras de su nombre. Entonces sonreí, porque lo sentí como otro de sus guiños de humor. ¿A poco se pensaban que me moría? Perdurará en nuestra memoria la enseñanza de Mario, que si la seguimos honrando, como aquella madre bíblica, logrará quebrar la ley, cómplice de la muerte, con incansables gestos de amor y lealtad a la vida. Gracias a todos y a todas y a cada una de las personas que al revelar la promesa en la vulnerabilidad humana
honran la vida hasta encontrarles. Les acompañaremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Muchas gracias por tan bellas palabras y pensar la memoria también desde la poesía, desde el arte, desde otros saberes y desde otros sentires. Me voy a permitir agradecer a Phil Pensamiento, que ha hecho posible este espacio, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y al Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, que son quienes coordinaron la actividad. Me voy a permitir también ahora presentar a Marta Leticia García Cruz. Marleti también, como le decimos, ella, a raíz de la búsqueda de su hijo, César Ulises Quintero García, que además es integrante de la comunidad universitaria, se ha convertido en activista social y defensora de derechos humanos. Marleti es fundadora y coordinadora del colectivo de búsqueda activa Entre Cielo y Tierra, fundadora, asesora y representante del colectivo Alto Sur Jalisco y fue integrante del primer Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en Jalisco. Por favor, Marleti, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Respecto al tema de desaparecidos, hay mil cosas que decir y siempre nos vamos a quedar cortos. Todo es tan interesante. Yo quiero un poco sensibilizar. Yo les presento a mi hijo, César Ulises Quintero García, 19 años cuando se lo llevaron, estudiante universitario de la UDG del cuarto semestre de la carrera de agrobiotecnología. Mi hijo salió de casa un 4 de agosto del 2017 y la luz de la cochera sigue encendida, esperando a que él regrese. Porque él regresaba a casa y me gritaba desde ahí, «Ya llegué, ma». Y yo le respondía, «Apaga la luz y cierra bien». Entraba a mi habitación si quería platicarme algo, pero también para que viera que llegó con bien. Nadie merece desaparecer. Lamentablemente nos tocó esta gran tragedia y mi hijo, como miles de jóvenes, como miles de personas, siguen sin regresar a casa. La desaparición como violación grave a los derechos humanos ha sido una práctica constante en México. Los perfiles de los desaparecidos, el modo y las motivaciones han cambiado, así como el contexto en el que se desarrollan. Son muchos los motivos, las variables por las que se dan las desapariciones, que van desde las razones políticas en el gobierno autoritario hasta la crisis social que inició con la lucha contra el narcotráfico y que ha ido creciendo lamentablemente ante una sociedad tan permisiva y apática ante este problema. Actualmente, Jalisco lidera las entidades del país con la cifra más alta de personas desaparecidas, 14,956 según esto oficialmente, y yo me atrevo a asegurar que lo puede duplicar fácilmente la cifra negra. Yo vengo del interior del estado y de 10 personas que pueden desaparecer, si acaso una o dos reporta. Además de que al interior, en las comunidades, pues no tenemos una comisión de búsqueda, se implementó las células de búsqueda que para nosotros no son nada confiables. Fue un gran logro, pero no de la manera como las llevaron a efecto, ya que de la misma policía que actualmente regía en las poblaciones, de ahí se tomaron las nuevas células de búsqueda, cuando todos sabemos que ellos mismos son perpetradores de estos delitos. A Jalisco le siguen el Estado de México, Veracruz y Nuevo León, Tamaulipas, logrando en solo estos 5 estados el 50% de todas las personas desaparecidas, generando el dolor y el movimiento de miles de familias organizadas en colectivos de búsqueda y exigencia, pero también
vimos estas organizaciones colectivas como una manera de que nos escuchen, de que nos volteen a ver y de lograr una atención con un trato digno ante las diferentes instancias gubernamentales en materia de desaparición. Sumamos actualmente 234 colectivos reconocidos activamente en 26 entidades de las 32 en la nación, porque sabemos que ellos como seres humanos tienen el derecho a ser buscados y nosotras como sus madres a hacer que se cumplan sus derechos. Las familias debemos hacernos escuchar y las acciones del gobierno deben ser en base a las necesidades de las familias, pues somos nosotras quienes no paramos de buscar y afrontar los diferentes desafíos con los que nos enfrentamos. Exigimos la búsqueda de personas, investigación real y precisa, enjuiciar a los responsables. Somos miles de familias las que estamos viviendo un duelo abierto que no podemos cerrar hasta que encontremos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Vivimos ante una angustia constante, miedo, enojo, frustración por los nulos resultados de búsqueda que nos está enfermando constantemente y que además de que han sido asesinadas varias madres buscadoras, también muchas han muerto de tristeza y falta de atención sin haber logrado dar con el paradero de sus hijos. Esto lo escribí hace unos días. Mi hijo cumplió 6 años justamente. Hoy, desde hace 6 años, ojalá pudieran concentrarse y cerrar un poco sus ojos y que vivan lo que nosotros sentimos. Hoy, desde hace 6 años, mi hijo no ha regresado a casa. 6 años de tormentosa pesadilla ante la incertidumbre, el dolor y la lucha. A ti y también a ti, te digo, intenta ahora mismo abrazar a tu ser querido, con quien hayas compartido años de vivencias intensas, con quien tengas recuerdos buenos y malos, esa persona a la que hayas tocado, acariciado, con la que tienes esa complicidad. Con solo mirarle a los ojos, puede ser tu pareja, tu hijo, tu padre, tu hermano o solo tu amigo, esa persona tan especial que deja huellas en tu vida, en tu recorrido personal, con la que tienes secretos, vivencias, recuerdos que vivieron juntos, que nadie más puede contar porque son tus recuerdos, son sus recuerdos. Y míralo, aunque él no te vea. Deja que siga atendiendo lo que está haciendo y guarda ese registro, esa imagen, ese cuerpo con movimientos, gestos, actitudes, esos movimientos únicos que solo él tiene, esos gestos tan suyos, tan peculiares que lo caracterizan y que son tan especiales para ti. Su sonrisa, su mirada, su mueca distraída, o sus risas y gestos, sus bailes al cantar, lo que sea, guárdalos, pero guárdalos sobre una superficie imborrable de tu memoria, porque puede ocurrir que cuando abras los ojos, esa figura desaparece. Cuando abras tus ojos, esa persona con la que tienes tantos recuerdos juntos, que forman parte sustancial de tu vida, que dejan huella indeleble en tu pasado y aún en el presente, porque seguimos. No está, no lo miras, lo buscas y no está a tu lado. No puedes verle más, no le puedes abrazar ni bromear, no lo puedes disfrutar o discutir con él, no puedes conversarle ni preguntarle. No podrás ni siquiera verle de lejos, mucho menos sentir su mano y sus palabras de apoyo. Nada, no sabemos nada de su destino, no sabemos nada de su paradero.
no tener idea dónde está, qué le pasó, no poder llamarle y verle girar su cabeza, que te diga qué pasó, qué necesitas. No puedes escuchar más su voz, ni sus bromas, ni sus rezongos, ni sus malos ratos. No lo ves ni feliz, ni enojado, triste o cansado. Simplemente no está, ya no están. No lo miras, desapareció como un terrorífico acto de magia del peor espectáculo. Su cuerpo, toda su esencia, se evapora de tus manos. Solo quedan registros, memoria, recuerdos que te invadirán constantemente, que no te soltarán, ni deseas que te suelten jamás. Quedan también sus cosas, gritando su nombre, su ropa, sus caprichos, sus fotos, su cuarto, todo. Y una madre se queda muerta en vida, no tiene más vida, solo sobrevive para buscarle, para hacerles regresar a casa, para seguir en la lucha que se vuelve su día a día y que no pararemos hasta encontrarles. Lucharemos y resistiremos hasta que la verdad florezca y podamos tener justicia, hacerles justicia, hasta encontrarles, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, hasta encontrarles. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Marletti. Voy a pedir entonces a Ana Carolina Chimiak que nos acompañe. Ana Carolina es maestra en Derecho y en Ciencia Política. Desde hace más de 10 años ha trabajado en temas de derechos humanos en distintas áreas y países. Desde el 2016 colabora en el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo CEPAD, desempeñándose actualmente como codirectora y es coordinadora integrante del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Jalisco, y bueno, ella ha tenido una participación muy activa en otras áreas respecto de personas desaparecidas y de investigación. Adelante, Carolina, gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Es un honor estar aquí y compartir sobre un tema tan relevante, pero a su vez tan doloroso, y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y al Comité Universitario por la invitación. La desaparición de personas en México y en Jalisco se ha vuelto nuestra realidad. Ante este contexto de violencia tan extrema y generalizada, las autoridades han estado rebasadas en su capacidad. Y si bien se han generado algunos de los avances, esto no ha sido suficiente para responder ante esa gravedad del contexto y han faltado estrategias efectivas para frenar el desarrollo de esta problemática. Ante ello, en los últimos años hemos podido observar distintas posturas de las autoridades, en las cuales me gustaría enfocarme también en esta intervención. Y sobre todo que cabe mencionar que estas posturas, estas actuaciones se van a reforzar aún más de forma más fina, más sofisticada en esos tiempos que vienen electorales, lo que seguramente podremos observar en los próximos meses. Por un lado, escuchamos cotidianamente las narrativas oficiales que carecen de humanidad sobre esos grandes avances institucionales y éxitos de reducciones de cifras, mismas que no se pueden percibir en la realidad que vivimos. Estos datos en muchas ocasiones han sido utilizados de forma manipulada, tratando de imponernos una verdad, sin que ni siquiera podríamos verificar la información ante la falta de los registros con los datos abiertos, ante censura, opacidad, lo que aún más ha agudizado la desconfianza e incertidumbre. A partir de estos discursos se ha apostado a minimizar la complejidad de la problemática y se niega y no se reconoce que sí existe una crisis de desapariciones y una crisis forense, y esto aún ante la tragedia que sufren cientos de miles de personas y que es una emergencia humanitaria ante la cual en cualquier momento cada persona podemos convertirnos en una víctima de desaparición.
Por otro lado, esta tendencia de atenuar la situación ha sido usualmente acompañada por recurrentes actos de desprestigio y de deslegitimar cualquier voz crítica, incluso de los organismos internacionales de protección de derechos humanos o de las propias víctimas, señalando, por ejemplo, que tienen una agenda oculta o que quieren lastimar al Estado. Esta práctica de callar a las personas o revertir o silenciar lo que pudiera resultar incómodo o crítico se ha evidenciado también en la soberbia y arrogancia al no tener disposición de escuchar y atender las propuestas de mejora o demandas de las propias víctimas y otros actores. Los gobiernos no han generado espacios de escucha de las familias y no se han logrado construir los efectivos mecanismos de participación conjunta en el diseño de políticas públicas o herramientas de búsqueda, tal como lo obligan las leyes en materia de desaparición. Como ejemplos podemos recordar el reciente proceso de la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, el llamado censo de personas desaparecidas sin compartir o socializar la metodología de su desarrollo, o reciente proceso de creación del protocolo de búsqueda ante las denuncias o reportes anónimos. Cabe mencionar que parece que las autoridades solo permiten participar a las víctimas cuando se requiere una fotografía para mitigar los daños o legitimar sus acciones sin que la verdad les importara su dolor y sufrimiento. Otra de las posturas ha sido constante deslinde de responsabilidades frente a los hechos, intentando justificar lo que ocurre por la participación de los grupos del crimen organizado, sin asumir que a las autoridades es una obligación, es su deber garantizar la seguridad y los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad de las personas. Y por otro lado, responsabilizar por todo lo malo lo que ocurre a las administraciones pasadas, que a estas alturas es muy cansado escuchar cuando estamos al final del 5º año del gobierno tanto federal como del Estado de Jalisco. También una de las características de actuación ha sido reprimir y borrar cualquier tipo de acción que constituye evidencia de que el problema de desaparición de personas sí existe, sobre todo cuando pudiera dañar la imagen de las autoridades y demostrar su responsabilidad de la comisión de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, en México, y en lo particular en Jalisco, se han destacado por las represiones de diversos legítimos actos de protesta social, incluso de las propias víctimas, o por las detenciones arbitrarias o el uso indebido del sistema de justicia penal también en el marco de las manifestaciones realizadas también en contra de familiares de personas desaparecidas. Y por último, destacaría las acciones de censura y de destrucción de los actos y espacios de memoria, como lo son murales. Por ejemplo, la vandalización en 2 ocasiones del mural del colectivo Por Amor a Ellos, o antimonumentos, como es el retiro, por ejemplo, del antimonumento 5J por las autoridades de Guadalajara y del gobierno del Estado de Jalisco, mismo que fue instalado por las víctimas de más de 80 desapariciones forzadas y de tortura cometidas el 5 de junio del año 2020 por elementos de la Fiscalía del Estado, y a pesar de un tardío y desgastante litigio jurídico y la orden de suspensión definitiva lograda para reinstalarlo, sigue sin volver a colocarse en el espacio público. En este punto, también es importante destacar la constante práctica de las autoridades de Jalisco de quitar las fichas de búsqueda pegadas por parte de las propias familias en los espacios públicos, incluso nombrando esta acción como actos de propaganda, sin dimensionar que esta pega de fichas constituye una de las acciones fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas, aún más ante las deficiencias en la materia por parte de las autoridades. La falta de reconocimiento pleno del problema ha obstaculizado la generación de acciones contundentes y necesarias ante el contexto y ha evidenciado la poca o hasta nula voluntad política, no solo para atender lo que está pasando, pero también para prevenir y abonar a que los hechos no se cometieran a futuro. La exigencia y esperanza de que algo pueda cambiar permanece a través de la lucha de las propias víctimas, de familiares de personas desaparecidas, cuyas acciones en muchas ocasiones han revertido esta negación, este silencio y estas tendencias de borrar. Muchas de ellas, al buscar con vida a sus seres queridos,
tal como se mencionaba, se dicen muertas en vida y en ocasiones pierden su vida o son asesinadas sin posibilidad de volver a ver sus familiares. En su camino marcado por la ausencia, se han convertido en expertas y se han hecho cargo de las responsabilidades que no han asumido las autoridades, a pesar de diversas situaciones de adversidad y de impactos que enfrentan. Son familiares de personas desaparecidas quienes han logrado encontrar a miles de personas por su propia cuenta y han construido leyes e instituciones especializadas, aunque muchos de estos avances, a pesar de los esfuerzos y su gran perseverancia, siguen en el papel, sin efectiva implementación y además se les prohíbe u obstaculiza participar en la misma. Cerraría con un mensaje dirigido a nosotras de qué podemos hacer ante todo esto. Parece que frente a esa saturación cotidiana de violencia, a veces es más fácil alejarnos o nos acostumbramos y normalizamos convivir con tanta exposición a esos eventos extremos de violencia y estamos perdiendo como sociedad esas cualidades de empatía o solidaridad. La lucha contra las desapariciones es la lucha de todas las personas, porque no debe de haber ninguna persona desaparecida. Si bien son familiares de personas desaparecidas, quienes ante este contexto tan doloroso nos han enseñado cómo resistir y cómo resignificar lo que oficialmente no existe, nos toca aprender de ellas, reconocer su trayectoria y acompañar sus exigencias para sembrar la esperanza y romper con estos silencios, luchando contra las narrativas revictimizantes y estigmatizantes, construyendo nuevos caminos reparadores basados en el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la memoria y a la verdad. No están solas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por el mensaje en el sentido de solidarizarse, acompañar y también saber que esto es una lucha por la vida, por la justicia, una lucha de resistencia y persistencia que tienen los colectivos, pero que también la sociedad debe estar involucrada. Voy a pedir a Celia del Palacio que suba. Ella es doctora en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2021 participó en una estancia de investigación en Calas, lo que le permitió profundizar en su reflexión sobre el periodismo en América Latina. Ella coordina el Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, en la que es investigadora y docente del Departamento de Sociología. Gracias, Celia. Pues muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación para estar aquí en esta mesa el día de hoy. No lo hago como académica. En ese papel declaro mi impotencia para explicar o para ofrecer reflexiones desde afuera o para llamar al horror por otros nombres. Lo hago desde mi inmensa preocupación ante el problema, tal vez uno de los más serios que enfrenta México en los últimos años. Lo hago desde mi acercamiento a los colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz y desde mi profunda rabia e indignación por la indiferencia de las autoridades que han tenido que enfrentar estas familias, particularmente las madres. La respuesta del Estado ante la innombrable tragedia que afecta a más de 120,000 familias, como ya nos lo han dicho aquí, y seguramente muchas más, ha sido la criminalización, la revictimización, la minimización e incluso la negación. Todas estas actitudes claramente podríamos bautizarlas como violencia simbólica que se suma a la otra, la violencia que ha sido estructural en muchos casos en una sociedad que ha marginado y expulsado a sus jóvenes de las posibilidades de un futuro. Y a esas dos se suma la violencia directa, esa que refiere al acto mismo, concreto de la desaparición. ¿Cómo se expresa la violencia simbólica? En no destinar los fondos suficientes para atender a las denuncias a tiempo y con personal capacitado para la búsqueda de los tesoros, para la preservación de los restos, la crisis forense de la cual ya nos ha hablado la compañera Lupita,
y los bancos de datos para confrontar los perfiles genéticos, para la atención psicológica adecuada a las familias. Es más fácil negar el problema, desaparecer a las personas desaparecidas, fingir que no pasa nada, reducir la tragedia a una cuestión de cifras, aducir que son menos cuando uno solo, una sola, ya es demasiado. Ante el abandono del Estado, ante la inoperancia del sistema de justicia y la colusión de estos actores con el crimen organizado, porque también la hay, la sociedad civil ha respondido. En primer lugar, las familias, principalmente las madres, han levantado la voz, han formado colectivos de protesta, demanda, búsqueda y han asumido las tareas que competen al gobierno. Llevan los casos, guardan copias de los expedientes que los funcionarios pierden una y otra vez, investigan, buscan en fosas clandestinas, estrenando saberes, técnicas, librándose del miedo y del silencio. Miles de madres se han convertido en actores políticos, en imprescindible demanda de justicia. Cambiaron las labores del hogar por las labores de búsqueda, los útiles de oficina o labores profesionales por los conocimientos forenses. No es por voluntad propia. Ellas solo hacen lo que las autoridades se han negado a hacer. Estos movimientos han tomado las calles y han visibilizado el problema en sitios emblemáticos, espacios de memoria. En ellos, lo aparentemente personal, lo engañosamente individual se ha hecho público y debemos entender que es un asunto de todos. Me refiero como sitios de memoria a la Glorieta de los Desaparecidos de Guadalajara, a la Plaza Regina Martínez en Jalapa, ella misma una periodista asesinada en busca de justicia, al Monumento a la Madre en esa misma ciudad, a la impresionante esquina de los desaparecidos Roy Rivera Hidalgo en Monterrey, a los árboles de muchas plazas en el país que al llegar la Navidad se pueblan de esferas con los rostros de seres queridos que no estarán en casa para celebrarlas, entre muchas otras. Son espacios que han sido tomados, que han sido arrebatados a fin de resignificarlos y hacer visible lo que se quiere mantener en silencio. Pocas veces las autoridades han apoyado o respetado esas iniciativas. Particularmente indignantes son los retiros de los antimonumentos, el retiro de fichas de búsqueda del mobiliario urbano o el borrado de murales. Un aspecto muy doloroso es la falta de apoyo de una sociedad ciega y sorda. Muchas personas no quieren saber, no quieren oír, como si la desaparición de una persona fuera una enfermedad contagiosa o transmitiera un dolor tan insoportable que no puede ser resistido por quienes no la han sufrido. Por fortuna, frente a esta clara política de invisibilización de los desaparecidos por parte de las autoridades, hay muchas personas que se acercan, creando una red de apoyo con acciones cada vez más visibles. Condolerse, es preciso condolerse, acompañar el dolor. Por fortuna, hay muchas personas que han actuado con las familias, con los colectivos, como artistas, pintores, grafiteros, que de manera solidaria y comprometida han trabajado para completar murales. Conozco mejor los de Orizaba, los de Veracruz, en Culiacán, el colectivo Juan Panadero, en Guadalajara, que se han hecho varios murales y que se está haciendo uno recientemente también en el Panteón de Mezquitán. Los cineastas y creadores audiovisuales que han elaborado películas y documentales sobre los colectivos de búsqueda y el doloroso problema de la desaparición de personas. Músicos que han realizado memoriales sonoros, arquitectos que han planeado monumentos como otra vez me refiero a Veracruz, como el existente en Jalapa, con la insólita colaboración de las autoridades locales, que creo que eso no se ha repetido en otros lugares. Escritores, escritoras que han apoyado en visibilizar las historias de desaparición en libros y artículos, Marcela Turati, Daniela Arrea, todos ellos en colaboración con artistas visuales que han realizado una labor creativa, contando historias, publicando cartas de las madres a sus hijos, hablando de las recetas de cocina que las madres ya no habían querido poner en práctica a través de los recetarios para la memoria, por ejemplo. La intención es hacer ejercicios de memoria alternativa, contra discursos que retan las versiones oficiales, que revictimizan y condenan a las buscadoras y a los buscados.
periodistas sin cuya labor de visibilización los esfuerzos de las personas buscadoras no serían conocidos. Me refiero aquí mismo a Darwin Franco y a su medio Sonadox, a Javier Valdés antes y a Marcos Vizcarra ahora, que han acompañado a las madres buscadoras del Fuerte en Sinaloa, a Noé Zabaleta en Veracruz, Ignacio Carvajal, Miguel Ángel León allá, que han hablado de los muchos colectivos de la región. Ellos acompañan y arriesgan la vida con tal de dar a conocer lo que el poder no quiere revelar. La sociedad civil en general, personas que acompañan los movimientos, no necesariamente como víctimas indirectas, poniendo en marcha proyectos de visibilización como Bordando por la Paz o Sangre de mi Sangre, han decidido ocupar el espacio público. Sus labores se realizan casi siempre en las plazas, justo para visibilizar el problema. Esto es especialmente loable en lugares muy violentos, en donde la ocupación del espacio público es un reto a los actores criminales. Ocupar el espacio para realizar una labor pacífica es una provocación que no se puede atajar fácilmente. Poner el cuerpo, poner las manos en actos aparentemente insignificantes es hacer ya algo. Y estudiar las historias, escuchar las historias de las víctimas indirectas mientras se completan las puntadas es una primera muestra de solidaridad y apoyo. Por supuesto, nada de esto es suficiente, hace falta mucho más. Y los retos que enfrentamos como sociedad ante la desaparición forzada de personas en este país son enormes. Antes que nada, tenemos que entender que es un problema de todos, de todas, y debe ser trabajo de todos y de todas la exigencia de justicia. Termino con el poema que escribí para las familias del colectivo Orizaba Córdoba y en particular para mi querida Araceli Salcedo, y que hoy dedico a todas las madres de los colectivos de Jalisco y sobre todo a aquellas madres, aquellas abuelas, aquellos familiares que ya no pudieron estar. Allá en Orizaba, María Elena, Miriam Muñoz Flores, Sara Hubert, que murieron como muchas otras personas antes de encontrar a sus hijos. Nigan Tonogue, aquí estamos. Somos las herederas de quienes desde tiempos antiguos, desde antes del conquistador, caminábamos sobre las aguas de la luna y ordenábamos en el telar los hilos del destino. Nigan Tonogue, aquí estamos. Nos derrumban y nos ponemos de pie, buscando huesos árboles que dan frutos amargos. Gritamos en las plazas, lloramos en las noches para que nadie escuche, esperamos en la oscuridad por si acaso al que se llevaron hace años logra regresar y no encuentra la llave. Nigan Tonogue, aquí estamos, pintamos bardas, pedimos dinero a los transeúntes, pegamos anuncios de se busca que ellos quitan. Nos desesperamos, nos decepcionamos, la enésima vez que el gobierno pierde el expediente. Nos tiramos a morir y alguien viene a levantarnos, a sacarnos a la calle otra vez. Aquí estamos, amiga, compartiendo la esperanza. Aquí vamos a estar hasta encontrarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Ahora pediría que pueda subir para darnos también su perspectiva a la doctora Ulrike Capdepon. Ella es profesora visitante del Centro de Intercambio Alemán, coordinadora del Centro de Estudios Europeos en el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Se doctoró en Ciencias Políticas en Hamburgo y sus temas de investigación giran en torno a memoria, derechos humanos, paz y violencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias pues, por este espacio y muchísimas gracias, pues sobre todo agradezco a los y las representantes de colectivos de búsqueda que aquí nos están acompañando por compartir su experiencia. Pues yo creo que las voces que acabamos de escuchar reflejan claramente la lucha y también los desafíos de familiares de personas desaparecidas que todos los días enfrentan el entramado burocrático administrativo en Jalisco. Las fallas en la atención y de reconocimiento han hecho que las familias tengan que vivir las dificultades y retos
de la búsqueda que muchas veces se expresan en dolor, en negación y falta de empatía por parte de las instituciones. Pues la insensibilidad y un trato indiferente e ignorante de las personas afectadas, ¿no? Muestra una vez más que la desaparición y la estigmatización de los familiares pues van de la mano como formas de una permanente revictimización. Y es que cuando las personas desaparecen, este crimen no sufren no solamente los individuos desaparecidos, sino también su entorno directo, particularmente sus familias, como forma de tortura psicológica. Por estar en una situación de desamparo, incertidumbre y duda permanente, aparte de no poder cerrar el duelo, ¿no? Se trata pues de una estrategia de sembrar terror en la sociedad entera. La desaparición es un delito pluriofensivo según el derecho internacional. Se considera una de las más graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de la ONU, constituye un crimen de lesa humanidad, como también lo mencionó ya Guadalupe Aguilar de Funder. Los colectivos de búsqueda, entonces, como acabamos de escuchar, también se enfrentan a una serie de problemáticas burocráticas y sociales que no solo obstaculizan su exigencia de aparición de los desaparecidos y de búsqueda y de justicia, también se ven estigmatizados en su propio reclamo. Y eso, aunque no se puede enfatizar de manera mayor el importante papel de la sociedad civil y de los colectivos de búsqueda, como también lo acaba de hacer Celia Palacios. Son el corazón de toda la legislación local de la desaparición y hay que hacerles un enorme reconocimiento por eso. Madres que andan por todo México buscando a sus hijos o hijas desaparecidos en campo o en vida. Son los actores fundamentales que han promovido la ley de personas desaparecidas, manifestando formas de agencia para empoderarse como colectivo a través de diversas formas de resistencia. En ese sentido, los colectivos surgen debido a las carencias estructurales del Estado para promover o para proveer la seguridad y la justicia. Es decir, ante el dolor, la vulnerabilidad y la impotencia de quienes han perdido sus seres queridos, surgen dinámicas de agencia que se han contrapuesto al carácter apático de las instituciones frente a la crisis forense, de la que también hemos escuchado antes, y del marco de macrocriminalidad persistentes. Y es que ante el hecho de inculpar, criminalizar y estigmatizar a los familiares, hace falta sensibilizar el discurso público, crear instancias de escucha, de solidaridad y de apoyo, y de acompañar activamente a los familiares de las y los desaparecidos. Las familias, la sociedad civil y las y los activistas nos enseñan las maneras, el camino para enfrentar vamos a decir, ¿no?, este problema, este estigma que también los rodea a la desaparición a través de sus aprendizajes y sus prácticas de resistencia. Pasa pues por acciones que reconstruyen la memoria de las víctimas, de incidencia y de protesta social, de todos los tipos de búsqueda posibles, de cuidado mutuo y empatía, y sobre todo para sociabilizar un problema que a día de hoy se percibe como individual y sobre todo como un tabú social. El camino de la memoria colectiva permite rehumanizar a las víctimas y construir una narrativa de empatía, solidaridad y denuncia con el fin de poder visibilizar y reparar. Generar conciencia es un primer paso para poder hacer justicia y terminar con la impunidad. También es necesario sensibilizar y capacitar a través de programas en escuelas y universidades, como es la UDG, la Universidad de Guadalajara, y es por eso que hemos traído hoy a nuestros estudiantes de nuestro seminario, que comparto yo con
con Carmen Chinas, y que nos están acompañando hoy aquí en este espacio. Gracias por venir, no sé por dónde andan, a ver si se pueden levantar, ahí están. Muy bien. También hace falta la presencia en plazas públicas. Las imágenes y fichas de búsqueda, pues las que ya hemos hablado, ¿no? que son quitados, son retirados constantemente por las autoridades y que nos acompañan a diario en el espacio urbano, por ejemplo, expuestas en la glorieta, de la que también hemos hablado, ¿no? Y que se vuelven una poderosa herramienta de movilización y denuncia. También aumentan la comprensión, la empatía, la conciencia que generan la solidaridad, presionando al Estado para que actúe. Se ha tomado el monumento de la glorieta para resignificarlo y denunciar la catástrofe actual que afecta el tejido social en su conjunto. En Guadalajara, este monumento erigido para conmemorar el mito nacional de los niños héroes, después de su apropiación, conmemora ahora a las víctimas de la desaparición, en su mayoría jóvenes que hasta ahora han sido excluidos de esta cultura de memoria oficial, ¿no? Reivindicando la presencia de la ausencia de los desaparecidos. Es imprescindible visibilizar esta problemática para exigir a las autoridades que emprendan medidas contra ella. Debemos, a través de la empatía, comprender la compleja realidad de las desapariciones como algo de la que nos responsabilizamos y de la que todos y todas podemos ser víctimas en cualquier momento. Como ya dije, la academia también tiene un importante papel en ese cambio. Se requieren más investigaciones desde las distintas disciplinas y enfoques horizontales. El problema de la desaparición necesita del acompañamiento de una investigación integral, interdisciplinaria, desde la sociología, la antropología, las ciencias sociales, la criminología, las ciencias políticas y el derecho. Este tipo de investigaciones deberán servir de base para implementar políticas públicas que permitan resolver una problemática tan compleja y luchar contra la negación y el silenciamiento. Después de los intentos de dehumanización es preciso desarrollar e insistir en el trabajo de memoria, de justicia y de rehumanizar a las víctimas de la desaparición, apoyando a los colectivos de búsqueda y a los familiares de manera integral. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ulrike Capdepón y ahora le daríamos la voz al señor Héctor Flores. Él es activista, cofundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, miembro del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, miembro de la Red Antimonumentos 5J, padre de Héctor Daniel Flores Fernández, víctima de desaparición forzada el 18 de mayo del 2021. Don Héctor, por favor. Gracias. Bueno, me gustaría pedir que pasen al frente las compañeras. Es igual de importante que me escuchen, es igual de importante que vean por quiénes es esta lucha y vean los rostros que traen en sus playeras, por favor. Disculpen que rompa el protocolo, pero yo creo que es muy importante que vean el porqué de esta lucha. Vean las personas que salimos todos los días a exigir, a buscar y a luchar. Si bien aquí arriba estoy con dos grandes líderes, atrás de nosotros hay miles de personas que tienen
muchísimas gracias. Ellos son los rostros del dolor, son los rostros de la ausencia, son los rostros de la búsqueda, son lo que queda de un gobierno que no está haciendo nada. Somos los despojos, ¿no? Somos personas que también vamos desapareciendo cada día. Cada vez es más difícil reconocernos en el espejo. A veces a broma, ¿no? Pero un año es como 10 años, ¿no? Nos envejecemos súper rápido. Vivimos, todos sabemos, ¿no? La desaparición, esa palabra, ¿no? Desaparecer. ¿Quién chingados desaparece? Nadie, ¿no? Disculpen lo florido. Nadie desaparece. Los sustraen, los matan, nos entierran. Nadie desaparece, ¿no? Simplemente somos arrancados de nuestras familias. Todas estas personas que ven en nuestras playeras, en las cédulas de búsqueda que pegamos cada fin de semana, son personas con sueños, personas que eran amadas, que son amadas, personas que amaban a alguien, ¿sí? Con muchas historias. No son cifras, no son carpetas de investigación, no son 17,000 personas, son más de 17,000 familias destruidas. Se habla mucho de dignidad, se habla mucho de qué hacer desde el lado académico, desde el lado de los colectivos. Yo les pregunto a ustedes, viendo a la cara a las familias, ¿qué vamos a hacer? ¿No? De este lado, créanos que hacemos hasta lo imposible, porque cambian las cosas. Todos los días salimos a luchar, ¿sí? Exigimos desde lo legal hasta una fiscalía especial que cumpla con la ley general que dice que todas las fiscalías y procuradurías deben de ser especializadas. La de Jalisco es especial y a todo el mundo le vale madre. Nadie hace nada y no hay poder humano ni legal que haga que el mismo Estado acate la pinche ley. ¿En qué pinche país tan jodido vivimos? ¿En qué pinche Estado tan mierdero vivimos? Que ni siquiera es capaz de cumplir las mismas disposiciones legales que emanan de él mismo. O sea, nadie habla de eso, o sí lo hablamos, pero hasta ahí queda. Pero eso tiene que entrarle la academia, tiene que entrarle las organizaciones sociales, le tienen que entrar los medios apoyándonos a difundir, y más que nada le tiene que entrar la gente. No queremos que el día de mañana ustedes estén parados aquí, acompañándonos porque tienen un familiar desaparecido. Cada día se va cerrando más el círculo, cada día más familias tienen un conocido o en sus familias hay una persona desaparecida. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? No es justo, ¿no? Podemos hacer 20,000 foros todos los días, ¿sí? Enfadar al estudiantado, enfadar a la sociedad, enfadar a los medios con estos temas, y no va a cambiar nada. Si todos no nos unimos, y ustedes que están sentados ahí y que esperamos nosotros que desgraciadamente se toquen el corazón al ver las caras de las familias, al ver las cosas que estamos haciendo, si no hacemos nada, nada de esto va a cambiar, ¿no? Los colectivos llevamos años pidiendo lo mismo, hablando de lo mismo foro tras foro, tratando de concientizar a las mismas personas que... O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿No? ¿Qué pasa con cada uno de ustedes? Estamos esperando a que nos toque tener un familiar desaparecido para saber lo que es ir a fiscalía, que te revictimicen, te criminalicen,
que si bien hagan la inspección judicial, si hay carpetas que tienen 1 año, 7 meses de la compañera Lourdes, 1 año, 7 meses para hacer la inspección judicial, el primer acto de investigación 1 año, 7 meses después. La carpeta de su hijo, 6 años perdida, tuvimos que meter un amparo y aún así todavía no nos entregan esa carpeta de investigación, ¿no? En todos los casos, en Jalisco, las desapariciones son forzadas por la misma definición, ¿no? Si nos apegamos a la definición, en Jalisco todas las desapariciones son forzadas. Entonces, se está trabajando, se está procesando una fosa ahorita en Las Brisas, que el día de ayer lleva 110 bolsas, 110 bolsas con restos humanos, ¿sí? ¿Qué serán? Hasta ahorita, 10, 15, 20 personas, no lo sabemos, ¿no? Hasta que nos diga la autoridad. Y no pasa nada, ¿no? Ahorita que es la Unión Europea, ¿no? Deberían de escuchar lo que está pasando en Jalisco. Hace rato en la rueda de prensa que dijimos, que hicimos, hablamos de eso. ¿Qué pasaría si en un país de Europa desaparecieran 70 personas al día? O había un promedio de 45 denuncias por personas desaparecidas. ¿Qué pasaría? ¿No? Sería una noticia internacional, ¿no? En todo el mundo se estuviera hablando de lo que está pasando en Europa, ¿no? Las potencias mundiales estuvieran analizando incluso entrar, ¿no? Con armamento y mandar por la tragedia social y de derechos humanos o la tragedia humanitaria que estaba pasando, si estuviera pasando en Europa. Pero como pasa en México, pasa en Jalisco, y ni siquiera a los jaliscienses les importa, ¿por qué habría de importarle a un pinche país cruzando el océano? ¿No? Si es México, ¿no? Si ni siquiera los mexicanos hacemos nada por cambiar esta situación. Entonces, este es un llamado también a la Unión Europea, ¿no? Si es que hay algún representante de la Unión Europea en el foro. Ojalá a través de los medios les llegara. De que se involucren, ¿no? Que también los jaliscienses, las familias de Jalisco, tenemos derechos humanos, ¿sí? Que también somos personas, y estas personas, en la mayoría de los casos, son torturadas y segmentadas en vida. El último hallazgo que hicieron en una casa, ¿sí? Que salvaron a 2 personas y a una desgraciadamente ya no la alcanzaron a salvar, y eso no fue por una investigación, sino porque simplemente una persona empezó a gritar cuando pasó la Guardia Nacional, gracias a Dios, ¿no? El techo estaba lleno de sangre, el techo, ¿por qué? Pues porque el corazón de esta persona seguía latiendo cuando la segmentaron en vida, ¿no? Cuando vamos y vemos los restos en Semefo, ¿no? Es una tragedia, ¿no? O sea, las madres preguntan, oiga, ¿por qué no viene la causa de muerte? ¿No? Chingado, y uno ve que ni el tórax ni la cabeza tienen herida mortal, ¿no? En algunos casos se nota cuando mueren por asfixia, etcétera, ¿no? Pero cuando no tienen ninguna herida mortal, pues no hace falta tenerlos, ¿no? De frente para saber cómo murieron, ¿no? Hemos hablado con personas que han sido rescatadas, ¿no? O que escaparon más bien, ¿no? Un taxista que le rompieron la rodilla para que no escapara, mientras habían levantado 8 personas y iban destazando vivas una persona, y al que seguía estaba viendo cómo la destazaban para que viera lo que le seguía. Esta persona, gracias a Dios, escapó con las rodillas quebradas junto con otra persona. O sea, ¿qué está pasando en Jalisco? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué de esto no se habla en todo el mundo? ¿No? ¿Por qué nadie le hace caso? O sea, sí, ¿no? O sea, es muy bonita la labor que hacemos, no tenemos que existir nosotros. No debe de haber madres buscadoras, no debe de haber familias buscadoras, no debe de haber colectivos de búsqueda, ni colectivos de defensa de derechos humanos, ni colectivos de defensa del medio ambiente, del territorio. O sea, es una aberración. Lo que ustedes están viendo aquí enfrente es una aberración. Es algo que nunca debió de haber pasado y que no debe de pasar en ningún país, en ningún estado que se jacte de ser estado, ¿no? Hablemos sin pelos en la boca, ¿no? No, lo que vivimos aquí no es
no vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Ya me tengo que callar, ya me pasaron ya, un minuto. Espero que hayan entendido lo que queremos decir, ¿no? Y un aplauso para todas estas familias, porque vivos se los llevaron. ¡Viva los Muchas gracias por sus palabras tan necesarias. Quizás suenen fuertes, pero ante las circunstancias no vemos otra manera, ¿no? de exigir que haya verdad, que haya justicia, que haya búsqueda, ser escuchados y escuchadas, y como sociedad civil, como academia, desde el estudiantado, pues comprometernos también para participar. Le quiero pedir entonces a Denise Ayala que nos haga favor de acompañarnos. Ella es profesora del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho de Cutonalá, coordinadora del Seminario Permanente para el Estudio de la Paz y las Violencias y secretaria técnica del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Muy buenas tardes. Pues para empezar yo quisiera decir que me honra mucho estar en esta mesa de ciudadanos de primera que nos ponen el ejemplo, que dan la batalla y que gracias al trabajo que hacen desde diferentes trincheras, la señora Lupita desde pues plantada en Fundec y en el Instituto Jalisciense, orientando a todas esas familias que se suman martes con martes, que por desgracia viven esta tragedia de la desaparición, a la señora Marletti, que busca en vida y que también es un ejemplo y ha hecho contribuciones importantísimas para comprender y para develar incluso un andamiaje ahí ilegal de anexos, en donde también son una realidad donde ocultan a las personas en los centros penitenciarios y todas estas irregularidades pues que ocurren y que bueno, ella se la pasa buscando en las instituciones porque su vela de esperanza para encontrar con vida a sus familiares no se acaba, no se apaga, y porque conocer al señor Héctor y tener oportunidad de intentar reconocer y buscar respuestas para una realidad así, pues los ha llevado a hacerse expertos en derecho, expertos en derechos humanos, expertos y expertas incluso en cuestiones forenses, en prospectar, en ir a buscar y plantar la cara en las fosas ilegales que están regadas por todo el país, ¿no? Sin quitar en esa parte la participación de la señora Lupita Aguilar, que también lo hace. Y bueno, pues por eso me honra mucho estar aquí compartiendo este espacio, y pues yo quisiera decir que cuando se me planteó la posibilidad de participar, más allá de moderar una mesa y de ayudar a la organización de esto, pues lo que a mí me viene a la mente es un montón de preguntas desde que estoy cerca de este tema, porque estamos cumpliendo 30 años de que este problema en México ha hundido sus raíces de manera tan fuerte que nos ha alcanzado a cientos de miles de familias, ¿no? Y también se cumplen 30 años de que México es también noticia a nivel internacional con las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez, de las que gracias al periodismo, por ahí a esfuerzos como el de Diana Washington, nos hemos más o menos podido enterar, y algunos otros esfuerzos de qué es lo que pasó, porque el Estado jamás ha dado la cara para decir qué fue lo que pasó en el periodo, ¿no? Después, bueno, pues esta ola de hace 20 años tan fuerte de violencia extrema en el norte del país por un tipo de crimen organizado que además
tuvo capacitación israelí, estadounidense, porque pues resulta que al gobierno se le salió de las manos también el tema militar hace 20 años, ¿no? Y que fue los que fueron conocidos como los Zetas, ¿no? Y actualmente como el país ha venido a concentrar ahora en el occidente, pues esto que se vivía hace 20 años y desde hace 10, pues nos está punzando ahí como sociedad, ¿no? En ese sentido, pues yo traigo así como 3 elementos que quisiera poner a su consideración y que quisiera a lo mejor, si a alguien le interesara, pues me diga, me hace sentido, creo que estás muy perdida. Pero lo que ha pasado es que el Estado, creo yo que bueno, por un lado, socialmente, este país se ha tenido que constituir además en colectivos, en colectivas, en asociaciones de todas estas madres, padres que les faltan sus hijos, sus hijas, sus esposos, les faltan sus hermanos, sus hermanas, y que han llevado a cabo una protesta muy potente y han buscado tocar puertas, han estado exigiendo y levantando la voz para exigir una serie de respuestas por parte del Estado, y eso lo que ha hecho es articular desde hace 20 años que comenzó, por ejemplo, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU, pues también un poco como a delatar todo esto que las voces civiles estaban denunciando, y en el país se ha hecho un andamiaje institucional como nunca antes. Yo creo que los últimos 8 años se han creado, vamos a decir, gracias a las familias y a las víctimas indirectas, que han buscado mecanismos para dar atención, pues al Estado no le ha quedado otra que crear una serie de andamiaje, y lo quiero recalcar así, no le ha quedado de otra que abrir ventanillas de atención, ¿no?, para escuchar la queja. Y en ese sentido, esos son triunfos de las familias de los desaparecidos, de las personas desaparecidas. Y ese andamiaje institucional que se ha extendido, y ese andamiaje legal que también se ha producido y que tiene que ver con esta lucha y esta presión que ejercen las familias, pues nunca como antes se había tenido tantas instituciones para atender el problema de la desaparición de personas. No se tenía antes una comisión, no se tenían comisiones, o sea, ni nacionales ni estatales, no se había creado, vamos a decir, ventanillas de atención a víctimas, no se había vuelto a mirar el tema de la pues el tema también de lo forense y el Centro de Identificación Humana. Pero bueno, el Estado ha respondido hasta cierto punto obligado, ¿no? O sea, no es que el Estado, por iniciativa o por responsabilidad o por un alto sentido de responsabilidad, asuma que tiene que actuar en consecuencia, sino que no le ha quedado un poco, o sea, de otra, y ha tenido que ir, a tejer un andamiaje legal e institucional para dar respuesta. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué, habiendo como nunca antes un andamiaje legal e institucional, por qué la impunidad sigue imperando, ¿no? Aquí dejo unas preguntas importantes el señor Héctor. ¿Por qué la autoridad no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué la desaparición forzada persiste? ¿Por qué cada vez nos vemos más próximos y más amenazados a que un problema así nos pueda tocar a todas y a todos, ¿no? Esta es una cuestión que tiene, pues que está ahí al aire, y que creo yo que responde, por un lado, a que México tiene una tradición amplia a crear instituciones, a generar derechos de todo tipo, pero no a operarlos, ¿no? Este es un país que legalmente es altamente inoperante, y es un país de una impunidad también desorbitante, que ha hecho que de alguna manera sí, el Estado responda para escuchar la queja, pero lo que sucede, y creo yo que la respuesta está en que políticamente no se escucha esa queja. No sé si me doy a entender. O sea, una cosa es crear instituciones, ventanillas, ven, escucho, te registro,
llevo tu caso, abro una carpeta de investigación, agoto ciertos elementos a los que me obliga la ley, pero políticamente hay una narrativa o hay una contranarrativa de negar el problema de la desaparición de personas, de no reconocerlo e incluso de atacar de manera directa e indirecta a las familias de los desaparecidos y a todo aquel que alce la voz por este problema. Creo entonces que el problema está ahí, en que políticamente no hay una voluntad estatal por asumir siquiera o reconocer, empezando por algo tan básico que sería como el tema de las cifras de desaparecidos. Se niega a llevar un registro, lo denosta, no afina, no cruza bases de datos, no reconoce la crisis forense, no hay todavía un total manejo claro y adecuado de lo que tiene que ver con el tema de los restos sin identificar. Y entonces creo que estamos frente a una tradición de sí crear instituciones, crear leyes, pero que no van a dar respuesta porque no hay en realidad una respuesta política, no hay un compromiso político y una responsabilidad asumida por el Estado en ese tema. Finalmente, yo quisiera decir que es también nos debe alertar mucho, es muy alertante pensar o saber que el Estado está cerrando con muchos tintes, vamos, como de autoritarismo, ¿no? Lo que está pasando a nivel federal enrarece a las instituciones, ya lo decía la señora Lupita Aguilar, ¿no? O sea, el cambio así, de personas que llevan las instituciones, que han llevado el manejo de los desaparecidos. Lo que pasó a nivel nacional creo que es de alertar. El censo que propone el presidente también es una alerta, es un ejercicio de revictimización, no solo de no asumir, sino de revictimizar a las familias al querer volver a hacer un censo porque no reconoce tal cantidad de desaparecidos. Y en Jalisco creo que también es de prender alertas rojas lo que pasó con el protocolo homologado de búsqueda. Creo que mientras el Estado no implemente ejercicios dialógicos que escuche a las familias y que con ellas se construya y trate de dar respuesta, pues lamentablemente estaríamos como muy lejos de avanzar en el tema, ¿no? Un horizonte deseable tendría que ser conjuntar esfuerzos de todos los sectores, universidades, asociaciones civiles, pero también buscar que el Estado asuma su responsabilidad en el tema, ¿no? Y deje de portarse tan autoritariamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicito entonces a Darwin Franco, doctor en Educación y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social, integrante del Sistema de Investigadores, periodista independiente, ha ganado en diversos premios de periodismo y se especializa en temas de derechos humanos, violencia social y desapariciones. Darwin, muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es también un enorme privilegio estar aquí porque tenemos muchos años ya de conocernos, ¿no? Muchos años de buscar y como en alguna otra vez, en algún otro momento, alguna otra madre buscadora, ojalá nos hubiéramos conocido mejor en un baile, ¿no? Y en otras circunstancias, ¿no? Pero estamos aquí. Y yo quisiera, agradecer primero a la FIL, al comité, a la propia universidad, que ahora sí de manera más decidida y constante está abriendo los espacios para hablar del principal problema que existe en Jalisco, ¿no? Y eso es importante porque si recordamos años atrás, había pocos espacios para hablar de las y los desaparecidos, pero sobre todo para hablar de la fuerza, el empuje y la lucha de sus familias. Yo quiero iniciar nombrando y recordando Pepe, Daniel, César Ulises, Maximiliano, Yesenia, Guillermo, Carlos Felipe, Rubén, Fernando, María de Lourdes,
Alfredo, Rodrigo, Bray, Ángel, y podría yo así nombrar a cada uno de los nombres de las personas que nos faltan, ¿no? Hasta llegar a más de 14,000, porque como lo recordó bien el señor Héctor, se trata de vidas, se trata de personas, ¿no?, que son... Fundador y reportero especializado en temas políticos y sociales, conduce el programa Cosa Pública 2.0 y es autor de diversos ensayos y publicaciones sobre temas de represión, política, desapariciones y resistencias al despojo en Jalisco y México. Rubén, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores. Estoy muy agradecido que me hayan invitado a este conversatorio en el que comparto la mesa con madres y padres a los que respeto y admiro muchísimo. Gracias por esta invitación. Bueno, antes de exponer brevemente quisiera compartir con ustedes que me ayudaran a hacer un ejercicio que ya lo he hecho en otro conversatorio, y es un pequeño ejercicio preguntarles y pedirles más bien que levanten la mano si tienen un familiar, un amigo, un conocido, un vecino que está desaparecido. Pues como ven, la mayoría del auditorio lo conocemos, lo vivimos, gracias. Y esto es un ejemplo muy sencillo de lo que ya decía Héctor Flores y todos los demás, cómo este es un problema que sigue creciendo. Hace 10 años, si yo hubiera hecho esta misma pregunta, estoy seguro que la mayoría de los asistentes no habrían levantado la mano, y hoy es totalmente lo contrario. Y después de esto de alguna manera, esto nos confirma que claramente Jalisco atraviesa una crisis humanitaria por este alto número de personas desaparecidas que están ocurriendo en este momento. No está de más compararla con lo que ha ocurrido en otros países y en otros tiempos. Jalisco tiene 5 veces más desaparecidos que los que dejó la dictadura militar en Chile en los años 70. Tenemos la mitad de desaparecidos de lo que dejó la dictadura argentina, que fueron 30,000 a lo largo de varios años con el despliegue del ejército en las calles. Es decir, aparentemente en una situación de democracia formal sigue esta guerra informal que nos está destruyendo y nos está afectando gravemente. La magnitud de la crisis, aunque imprecisa, ya la conocemos, y lo que sabemos es que México es el país con más desaparecidos en el mundo, quizás después de Siria, pero ellos tienen una guerra abierta, una guerra civil, una guerra en todos los sentidos, y lamentablemente Jalisco es el epicentro de esas desapariciones. La magnitud de esta crisis, aunque en precisa ya la conocemos, y lo que sabemos menos es cómo la tenemos que resolver. Por eso pienso que es importante y celebro que en este conversatorio se ponga el acento en la memoria y la resistencia desde la sociedad civil para enfrentarla. El primer acto de resistencia y memoria es no olvidar y recordar a los desaparecidos. Lo primero que hace una madre, un padre, hija, esposa, es recordar a su ser ausente, buscarlo con todos sus recursos y fuerzas a su alcance. Lo hacen poniendo denuncias, siguiendo la investigación, exigiendo resultados a las autoridades, reclamando si no hay avances en sus carpetas de investigación, exigiendo las sábanas de llamadas o la revisión de las cámaras de videovigilancia. Pero también se les recuerda aportando su foto, sus datos, pegando sus cédulas de búsqueda impresas en las calles de la ciudad o incluso en losas que se colocan indefinidamente en la glorieta de las y los desaparecidos. Pero también hay actos de resistencia y memoria más íntimos al recordar los cumpleaños, el del nacimiento y el de la desaparición, o al recordar para los medios los testimonios cómo es el hijo desaparecido, si era alegre, trabajador, si lo es, porque se les busca en vida, estudioso o incluso enojón. Pero siempre se les recuerda y casi siempre se piensa en ellos preguntando si ya comieron, si tienen frío o si están padeciendo algún daño. A estos actos personales y familiares les siguen los actos colectivos de resistencia y memoria. En el camino una madre se enteró de que no era la única con este dolor y así nacen los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, y de esta unión y organización se potencia la fuerza para exigir al Estado resultados o para buscar por su propia cuenta. De este modo, las familias que tienen desaparecidas han creado el movimiento social más importante en la última década en Jalisco, desde Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, pasando por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, hasta Madres Buscadoras de Jalisco y Colectivo Luz de Esperanza, entre otros. Dicho esto, me parece pertinente que recordemos que estas luchas de resistencia y memoria han sido utilizadas antes por otras madres y otras familias que han enfrentado el dolor de las desapariciones forzadas u otras violencias estatales, como la persecución, la tortura y el encarcelamiento. Como todos sabemos, el antecedente de esta crisis por desaparición de personas fue la guerra sucia desatada por el Estado mexicano contra quienes consideraba enemigos o disidentes del sistema entre las décadas de 1960 y 1980.
Fue en este marco de esta guerra que se perfeccionó la desaparición forzada como una técnica de represión y violencia del Estado contra sujetos de las organizaciones disidentes o la población civil. En este contexto se crearon dos de las agrupaciones que más representan las acciones de resistencia y memoria en este país. Una se creó en 1974, nació aquí en Guadalajara, aunque después se convirtió en una organización nacional. Es el primer comité de familiares en defensa de los presos políticos, creado por don Luciano Rentería, un militante del Partido Comunista de México que tenía un hijo detenido, a Armando Rentería, por pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. Debido a los abusos, torturas y malos tratos que recibían los detenidos pertenecientes a las organizaciones guerrilleras o de otras agrupaciones sindicales o sociales. Este comité fue el antecedente del Comité Pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, luego llamado Comité Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra. En tanto, el Frente Nacional contra la Represión fue creado el 12 de diciembre de 1979 por 54 organizaciones sociales y políticas de todo el país, incluidas algunas de Guadalajara como el CIPCP. Gracias a las labores del Frente Nacional contra la Represión se logró la salida de algunos desaparecidos que estaban presos ilegalmente en el campo militar número 1, como el Guaymas Mario Cartagena, el regreso de varios exiliados políticos y la amnistía para cientos de presos políticos que había en las cárceles del país. El Frente Nacional contra la Represión era independiente del gobierno y de los partidos, no era una ONG, estas apenas existían, y se mantenía por el trabajo y los recursos que disponían las familias de las víctimas y el trabajo de las organizaciones sociales y políticas que participaban solidariamente con ellas. Creo que el Frente Nacional contra la Represión es un posible ejemplo de las tareas de resistencia y memoria que fueron útiles para enfrentar la guerra sucia y que podría ser útil para enfrentar ahora la actual guerra informal que ha provocado la grave crisis por desapariciones y la crisis humanitaria que padece la sociedad mexicana. El ejemplo del FENECER es que a pesar de las diferencias entre colectivos y organizaciones, se puede coincidir en trabajar para un fin y una tarea común, buscar por todos los medios a los desaparecidos, primordialmente en vida, y hacer a un lado las diferencias porque las coincidencias son más importantes y son esenciales. En decenas de ciudades de la República, las familias se han reapropiado de espacios públicos y los ha resignificado. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa nos enseñaron la utilidad de los antimonumentos al instalar en abril de 2015 el más 43 en Avenida Reforma de la Ciudad de México. Después de ellos se instalaron antimonumentos por los 49 bebés de la guardería EBC de Hermosillo, los 65 mineros de Pasta de Conchos enterrados o los más 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Y aquí en Guadalajara, ya lo recordaron varios expositores, el movimiento de familiares se reapropió de la glorieta de los niños héroes para renombrarla como glorieta de las y los desaparecidos en marzo de 2018 en el marco de la desaparición de los 3 estudiantes de cine, Daniel Díaz, Salomón Aceves y Marco García. El poder siempre apuesta a la resignación y al olvido. Por eso son tan importantes las acciones políticas de resistencia y memoria. Un ejemplo de otras geografías es que el artista Chris Burden creó el otro memorial de Vietnam, una impresionante obra de arte compuesta por 12 placas de 4.4 metros de largo por 3 metros de ancho, de acero, aluminio y cobre, donde grabó los nombres de 3 millones de vietnamitas que se estima perdieron la vida durante la guerra de Estados Unidos contra ese país. La obra de Chris Burden es claramente una versión contestataria en memorial instalado en Washington que honra solamente a los soldados estadounidenses. A veces la resistencia, ya termino, y memoria viene de un simple poema. En Chile, Raúl Zurita escribió un poema doloroso y bello a la vez que se llama Canto a su amor desaparecido. Inspirado en este poema, Raúl Zurita hizo una hazaña monumental. Logró reunir recursos para escribir Ni pena ni olvido, un verso de su poema en el desierto de Atacama, realizado con maquinaria pesada en una superficie de más de 3 kilómetros de largo, donde cada letra mide 150 metros, es una distancia de aquí al Parque Rojo. Es un verso que literalmente se puede ver desde el cielo. Recordemos que Chile vive una de las dictaduras más sanguinarias en Latinoamérica. Dijo el poeta Raúl Zurita, ni pena ni miedo se escribió en un momento en el que Chile lo que más había era pena y miedo. Hoy esta frase representa para mí un enorme legado que se perpetuará en el tiempo como testimonio del momento que nos tocó vivir. Podemos decir ahora en nuestro México y Jalisco que la frase vivos se los llevaron, vivos los queremos, es el testimonio del momento que nos tocó vivir. Por eso son tan importantes estos actos de resistencia desde la memoria
y por eso es tan importante todas las acciones que llevan a cabo las madres, las familias, los colectivos, para no olvidar a sus hijos ausentes mientras resistan a la indolencia o la complicidad estatal y criminal, y mientras lo recuerden, cada desaparecido sigue presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Para cerrar esta reflexión sobre la desaparición de personas en México, lucha, memoria y resistencia desde la sociedad civil, pido al doctor David Coronado. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología del Sistema Nacional de Investigadores, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas del CUCH y también miembro del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, y quien hará el cierre de las reflexiones de hoy. Por favor, David. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues empiezo con el final. Primero, es algo en lo que hemos estado trabajando un grupo de estudiantes del CUCH, y que siempre tenemos como escenario estas pláticas que nos han otorgado y nos siguen otorgando, espero que nos seguirán otorgando, tanto Lupita como Leti, como Héctor, como Esperanza y otras personas más que son parte fundante de este problema académico al que nos enfrentamos, pero que siempre nos manejamos en estas tensiones, ¿no? Entre emociones y afectos, sentimientos encontrados que desgraciadamente no encuentran eco dentro del Estado, ¿no? Y hablo del Estado porque igual podemos hablar de la economía, ¿no? Igual podemos hablar del crimen organizado, igual podemos hablar de otros elementos que están presentes, por ejemplo, el sistema judicial, la policía, el ejército, la Guardia Nacional, que siempre están presentes, pero que sin embargo no dan respuesta a estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Hannah Arendt, y que va muy de acuerdo con esto que hemos estado escuchando, de esto que hemos estado viviendo desde hace varios años, y ella dice: es función de toda acción, a diferencia del simple comportamiento, interrumpir lo que de otra manera se hubiera producido automáticamente y por eso previsiblemente. O sea, si no actuamos, esto continúa en su genética social, ¿no? Esto continúa previsiblemente como ha sido hasta el momento. Y esta acción me parece que es la parte importante que se aúna a la resistencia, ¿no? Esta acción es creatividad que está expresada en el tejido de servilletas para cocina, que está expresada en la glorieta de las y los desaparecidos, que está expresada en las pegas en postes y en espacios vacíos, está expresada en la creación de esta memoria en estos lugares, ¿no? En estos lugares como este. Me voy a pasar, traigo más o menos unas 12 mapas en los que hemos estado revisando la desaparición de personas desde el 18 hasta el 23. Y entonces, en estos mapas hay algo que quiero solamente enmarcar en las palabras de Héctor, ¿no? Cuando él hablaba de Europa, ¿no? Bueno, pues aquí en Guadalajara tenemos pequeñas Europas, ¿no? Tenemos Puerta de Hierro, tenemos Providencia, o sea, son pequeñas Europas en las que nada pasa, ¿no? Fíjense, resulta que tenemos un primer mapa, son 12 mapas, les voy a hablar nada más de 4. Tenemos un primer mapa, donde están los iPhones y donde están los Androids. Los Androids los tenemos todos y están en toda la zona de Guadalajara, ¿no? Los iPhones están justamente en estas pequeñas Europas, ¿no? Y resulta que cuando lo cruzamos con desapariciones de personas, donde están los iPhones pasan, pero muy ocasionalmente, ¿no? Hay una pequeña Europa. Bueno, tenemos albercas, ¿no? Donde hay albercas no hay desaparición de personas, ¿eh? Y las albercas, por supuesto, están en estas pequeñas Europas, ¿no? Tenemos otros elementos que nos van diciendo que hay un fraccionamiento de los espacios, ¿no? Ese fraccionamiento de los espacios son muy fácilmente localizables, ¿no?
Sin embargo, por el otro lado, lo que ha propuesto el gobierno es estos espacios púrpuras, ¿no? Espacios púrpuras, espacios de alerta, que están en lugares donde se pueden ver, pero que no sirven de nada, ¿no? Bueno, otro mapa más es el de los tianguis. Donde hay tianguis, hay desaparición de personas, ¿sí? Por supuesto, yo no he visto nunca un tianguis en Colina de San Javier, ¿no? Bueno, son tensiones que se van dando, fíjense, y que son fácilmente localizables georreferenciándolas. Ahora la pregunta es, ¿por qué el gobierno no hace nada, no? Bueno, esta respuesta está en las diapositivas. Bueno, ¿cuál respuesta? Bueno, intento de respuesta. Está en las diapositivas y que, bueno, espero pasárselas y que, bueno, las discutamos, ¿no? Este es un primer acercamiento y, bueno, pues quedamos a sus órdenes. Me gustaría solamente señalar y agradecer a las madres, a los padres, a los amigos, a los hermanos, a los familiares, a los vecinos que estamos y que están aquí y que, bueno, estamos tejiendo estas redes, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? De estar tejiendo urdimbres y tramas, ¿no? Con haces y en veces, ¿no? Desgraciadamente el Estado lo que hace, o el poder, estas redes de poder hegemónicas que es el Estado, lo que hacen es estar trabajando, como bien lo decían, con secrecías, ¿no? Está trabajando allá a lo bajo, ¿no? En las hojas de los árboles, los embeses, es donde están los canales para comunicar el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, etcétera, ¿no? Pero en los embeses del Estado, esto que comunican son secrecías y que, bueno, y que están ahí todos esos poderes que están tejiendo redes, ¿no? Redes a las que las colectivas no tienen acceso, ¿no? Urdimbres, tramas, haces, embeses y las colectivas están así, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, no queda sino pues agradecerles a todas, a todos, a todes su presencia aquí. En realidad el esfuerzo que han hecho ha sido enorme. Partir de repente su vida para estar aquí, creo que bien merece un reconocimiento doble, triple, quíntuple. Y pues les pido por favor que les demos a ellas y a ellos un gran aplauso y con ese aplauso cerremos todos, ¿sí? Por favor. Muchas gracias a los colectivos, a los asistentes, a los participantes, a nuestros estudiantes de sociología que, como decimos, elegimos memoria, elegimos luchar por la justicia, denunciar el dolor, denunciar el sufrimiento, y muchas gracias a todas y todos por habernos encontrado en este espacio y porque ojalá estas reflexiones sirvan para llevarnos un compromiso y seguir insistiendo en que las autoridades deban hacer su trabajo y resolver este problema tan serio, complejo, que es el de las desapariciones. Que tengan todos una buena tarde. Gracias. Gracias.